¿Cómo están? Nuevamente estamos realizando otro video aclarando ciertas dudas sobre los diagnósticos de enfermería. Algo muy importante que debemos entender todos es que no debemos quedarnos solamente con la información que recibimos o con los comentarios que realizan respecto a los diagnósticos de enfermería. ¿Qué se menciona? De que no podemos agregar una causa si no está en el factor relacionado, de que no podemos crear nuevos diagnósticos si no está en la NANDA. Entonces, ¿a qué punto estaríamos llegando con eso? Yo creo que el primer paso que deberían hacer es, deberían irse a la página, a las primeras páginas de la taxonomía NANDA y empezar a leer las definiciones. Si nosotros empezamos a leer sobre la definición de los diagnósticos, un diagnóstico enfermero es un juicio clínico relacionado con una respuesta humana a las necesidades de salud, procesos de vida o una susceptibilidad a esa respuesta para la selección de intervenciones de enfermería a fin de lograr resultados sobre los cuales la enfermera tiene responsabilidad. Entonces, ustedes son responsables de formular de la manera adecuada su diagnóstico de enfermería. ¿Y de qué manera lo tienen que elaborar? Con datos del paciente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una responsabilidad legal. En uno de los diagnósticos no agregaron el relacionado adecuado. En un proceso legal, ese término no existe. En un proceso legal, ¿qué van a decir? Lo que pasa es que yo no agregué eh, la verdadera causa porque no estaba en la NANDA. No le interesa eso en un proceso legal. Entonces nosotros debemos empezar a comportarnos ya como profesionales y antes de comentar algo deberíamos leer bien las definiciones. ¿Cuál es el otro punto? Eh, Características definitorias. Recuerden que nosotros como profesionales de enfermería, ¿cómo corroboramos los signos y síntomas de los pacientes? No es a través de dispositivos, son a través de indicadores. ¿Qué significa eso? De que cuando yo voy al paciente, le mido la presión arterial y me marca el dispositivo manual o digital 200-100, entonces somos profesionales preparados y nosotros con una simple mirada al paciente vemos que no tiene signos y síntomas de hipertensión. Entonces, ¿qué significa eso? De que mi dispositivo está mal. Entonces, nosotros al realizar los diagnósticos de enfermería, tenemos que tener idea de qué es un diagnóstico, de que la causa siempre va a estar en el paciente. En el factor relacionado solamente hay guías. Las características definitorias son indicadores del diagnóstico. Entonces, si en características definitorias no existen datos que tengan lógica con el problema de mi paciente, pues los tengo que agregar. ¿Por qué? Porque en la misma Nanda lo dice. Indicaciones, inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico o síndrome de promoción de salud centrado en el problema. Esto implica no solo las cosas que la enfermera puede ver, sino también las cosas que se ven, se escuchan, como por ejemplo lo que el paciente o familia nos dicen, se tocan o se huelen. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes, no se puede agregar ningún dato en el manifestado por donde lo dice, que los muestren. Y nosotros como profesionales, si vamos a hacer ese comentario de que no se puede, también debemos conocer dónde lo dice. Otro punto que tenemos es sobre, también está en el mismo Nanda, ¿no? Donde dice, y creo que este punto cada uno lo interpreta a su manera, no todos los diagnósticos enfermeros dentro de la taxonomía Nanda son apropiados para todas las enfermeras en la práctica, ni lo han sido nunca. Algunos de los diagnósticos son específicos de la especialidad y no todos, dice, ¿no? Las enfermeras lo usarían en la práctica clínica. Entonces, acá lo menciona todo. Ahora, existe riesgo de hipotermia y también existe el diagnóstico de eh, hipotermia. Pero ¿por qué no existe el diagnóstico de riesgo de hipertermia? ¿Será que es un problema que no se ve en la realidad? Sí se ve. ¿En qué pacientes lo usaríamos? En todos los pacientes que tienen, según el hemograma, leucocitos altos, ¿no? O signos de infección en el examen de orina. No lo están presentando, pero lo van a presentar.
Entonces, todos esos datos nosotros estamos ignorando únicamente por hacer caso a opiniones y recuerden que las opiniones no tienen fundamento. Ahora sí, vámonos al otro punto. Eh, Cuando nosotros usamos, y esto lo estoy haciendo de manera aclarativa para todos, no lo estoy haciendo con un fin benéfico para mí, ¿no? Estamos aclarando las dudas porque hay mucho, se puede decir, hay una falta de respeto a los estudiantes, hay un trauma que sufren los estudiantes respecto a esto y es importante que lo conozcan. Ahora, cuando nosotros elaboramos los diagnósticos de enfermería, recuerden que lo vamos a adaptar también al formato PES, ¿no? Problema sería la etiqueta, la etiología o causa lo encontramos en factores y los signos y síntomas en características. Es un excelente libro de guía, el mejor. Pero cuando nosotros elaboramos los diagnósticos, por ejemplo, dolor agudo relacionado con lesión por agente físico, pero lesión por agente físico, ¿qué? Eso no me menciona algo claro. Nosotros, si estamos aprendiendo a elaborar los diagnósticos, y por último, como profesionales de enfermería, debemos ser claros en el relacionado con. Ahora, cuando agregan algo entre paréntesis, los ponen baja nota, o por último, hasta los aplazan. Pero miren, también hay que demostrar, miren, según la Real Academia Española, ¿qué dice? Los paréntesis son un signo ortográfico, dice doble, se usa generalmente, aunque no de manera exclusiva, para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Ahora, si ustedes investigan sobre la legalidad, si nosotros podemos agregarlo a nuestros diagnósticos, sí se puede usar. Por último, los diagnósticos a ustedes, lo que ustedes elaboren con criterio, eso es lo que les va a defender legalmente, no lo que dice en un libro. Entonces, tenemos que empezar un poquito a investigar un poco más y cuando nosotros digamos que no se puede, primero lo que tenemos que hacer es saber dónde lo hice. Ahora, vámonos al otro punto. Por eso es que miren, se entiende mejor. El paciente está con dolor agudo por culpa de qué? De un procedimiento quirúrgico, de una fractura, fractura de cadera. ¿Cómo me estoy dando cuenta? A través de indicadores, ¿no? Inquietud, llanto, todo. Aquí hay muchos datos, pero nosotros podemos mencionar, recuerden, datos específicos del problema del paciente. Entonces, el agregar entre paréntesis hace que se entienda mejor el diagnóstico. No estamos violando ningún derecho. Además, estos diagnósticos lo estamos usando con el único fin de qué? De mejorar la salud del paciente. Vámonos al otro punto que también alguien nos había mencionado, y lo estamos haciendo de manera aclaratoria, sobre este punto. Y una vez creo que alguien nos hizo comentarios respecto a esto en uno de los videos de TikTok. Miren, nosotros cuando estamos haciendo un diagnóstico, riesgo de shock, así, riesgo de shock, agregamos entre paréntesis, lo voy a poner otra vez entre puntito, pero ¿qué tipo de shock? Son muchos los tipos de shock. Por eso, cuando nosotros agregamos riesgo de shock anafiláctico, le vamos a colocar así, relacionado con reacción alérgica a fármaco. Entonces, profesionales que tienen mucha experiencia en el área de emergencia, únicamente con colocar el relacionado se van a dar cuenta, pero hay muchos que nunca lo han visto. Una de las causas donde es un estrés único para el profesional de salud son las situaciones de shock y a veces en nuestro servicio no lo hemos presenciado. Entonces, es importante que nosotros también sepamos para qué, porque si nosotros mencionamos shock anafiláctico, pues deberíamos leer un poco de ello. Deberíamos conocer los otros tipos de shock. Lo mismo va acá. Riesgo de desequilibrio electrolítico, pero ¿qué tipo de desequilibrio? Va a haber un aumento de electrolitos o una disminución. Entonces, agreguen entre paréntesis y coloquen. ¿Cuál es el otro? Miren, hay mucho. ¿Dónde está? Perdón. Acá. No. Esto. Riesgo de nivel de glucemia inestable. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Se le va a subir? ¿Se le va a bajar? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está, por ejemplo, eh, acá lo llamamos NPO, ¿no? No tiene que ingerir ningún alimento ni líquido por una cirugía programada, entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Cuál es la realidad? Por ejemplo, una cesárea está programada para el día de mañana y a partir de las 10 de la noche la paciente no consume ningún alimento y nunca lo ha hecho.
pero llega al siguiente día a las 7, resulta que hay 7 programadas y ella es la número 7. En el transcurso de esas 7 programadas llegan 3 de emergencia. Ella terminaría siendo la paciente número 10. ¿Y por qué no usamos este diagnóstico? Pero deberíamos ser claros, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser hipoglicemia. ¿Y para qué nos sirve este diagnóstico? ¿Y para qué nos sirve especificar? ¿No? Para que nosotros tengamos un poquito más de cuidado con signos y síntomas de hipoglicemia. Entonces, se pueden agregar, no es que no se pueda, y si alguien les dice que no, sinceramente, así como profesionales, yo creo que también deberíamos tenernos un poquito de respeto y explicarles a los estudiantes por qué no. Y si ustedes no lo tienen la respuesta, veo que muchos son miembros de la NANDA, entonces, ¿por qué no preguntan un poquito más arriba del por qué no se puede? Y si alguna vez sacarían de que no se puede, entonces ya no sería un libro científico. ¿Por qué? Porque estaría haciendo algo que va en contra de lo legítimo, en contra del paciente. Incluso si nosotros empezamos a analizar la definición de enfermería, hasta ignorar datos del paciente solo porque no se encuentran en una guía, también estaríamos nosotros haciendo de verdad casi eh, acciones en contra de nuestra propia profesión. Y ustedes me lo decían a mí de que yo enseñaba en contra de enfermería y todo, pero ahora yo les estoy explicando, entonces no soy yo el problema. Yo solamente estoy haciendo este video aclarativo con la única intención de que nuestros futuros profesionales les quede una idea más clara. Pero, ¿para qué les va a servir este video? Para que ustedes no se conformen con lo que les están mencionando, no se conformen con lo que están aprendiendo en el aula, tienen que investigar más. Entonces, cuando ustedes, alguien les juzgue con un comentario y ese comentario no está bien argumentado, ustedes tienen que saber investigar. Investiguen y sepan defenderlo. Gracias.